Dios bendiga a todos. Gracias por estar aquí en estos videos que estamos subiendo con esta secuencia de estudios bíblicos y de predicaciones de la palabra de Dios. En esta ocasión venimos con la intención de bendecir tu vida, que estás allí viendo este video, escuchando esta palabra de Dios para ti, para tu corazón, para tu tiempo, para este momento. Y en esta ocasión vamos inmediatamente a aprovechar donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Va a ser en Primera de Reyes, en su capítulo 17. Su capítulo 17, en su verso 8 hasta el verso 24. Hasta el verso 24 vamos a estar analizando ese pasaje de la Biblia que tiene ahí un título que dice Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a estar analizando, estudiando esos versículos de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús al Señor que nos ilumine y nos muestre su voluntad a través de su palabra. Bien, hermanos y amigos que están escuchando y viendo este video donde compartimos la palabra de Dios, su hermano Jason Nicasio. Mi nombre completo es Jason Christman Nicasio Rubio, ¿verdad? Vamos entonces a esta predicación o enseñanza de la palabra. Le vamos a poner un título, un tema que sería: no es el final. No morirás, sino que vivirás. Bajo ese tema vamos a estar hablando de la palabra de Dios. No es el final. No morirás, sino que vivirás. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y dice en el verso 13: y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, y ella y su hijo, y ella y su casa, dice aquí, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Vamos a subir un poquito más, ya estamos leyendo un poco más abajo. Aquí estamos donde dice: y la harina de la tinaja no escaseó.
ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dice el verso 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su santa palabra. Bien, amados hermanos y amigos, como pudimos leer en estos pasajes, en estos versículos desde el 8 hasta el 24, aquí nos está hablando de el profeta Elías, ese varón de Dios, profeta, que tenía la unción, que tenía el poder del Señor. Está en esta situación donde está interactuando con esta viuda de Sarepta. Pero fíjese que antes de este escenario, el profeta Elías, si nosotros buscamos el contexto en lo que es el capítulo 17 de su verso 1, dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aquí estoy leyendo que no habrá lluvia ni rocío estos 3 años, sino por mi palabra. Entonces, señores, esta viuda, que este pasaje que estamos leyendo aquí está hablando de esta viuda que está pasando esa sequía, esa escasez de esos años que Elías había profetizado por mandato de Jehová. Y Elías estaba en un lugar donde Dios le había enviado. Dios le había dicho: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y Dios le dijo: beberás, aquí en el versículo 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Y él hizo conforme a estas palabras de Jehová. Y por eso Elías, estando en el arroyo de Kerib, fue que recibió esta palabra de que iba a encontrarse con una viuda, y de que esta viuda iba a tener esta situación, la cual vemos en el versículo, ¿verdad?, 8 en adelante, donde dice que vino luego el palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta. Del arroyo de Kerib Dios lo está mandando a lo que es a Sarepta de Sidón. Le dijo: mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda. Ya Dios había tratado con esta mujer viuda, le había dado orden, le había mostrado, ¿verdad? Le había dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces dice que Elías se levantó y se fue obedientemente a esta palabra de Dios. Y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad,
Inmediatamente dice que él vio a esta mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Cuando él llegó a la ciudad, a la puerta, ahí estaba la viuda en la puerta de la ciudad recogiendo leña, y él la llamó. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Elías venía sediento del camino, venía hambriento, y entendía por palabra de Jehová de que esta era la mujer a la cual Dios lo había enviado. Entonces le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella automáticamente fue para traérsela, fue a buscar el agua. Él inmediatamente la llamó. No dijo que se fuera bien, y la llamó. Y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esto Dios lo hace para que esta mujer viuda, ¿verdad?, muestre o se traiga colación en este encuentro lo que ella estaba pasando. Dios conocía la situación de esta viuda, su condición económica, su condición social. Dios lo conocía, y por eso el profeta le hace esta pregunta. Dios sabía que ella no tenía sino más que este poco de harina, y ya había, ¿verdad?, perdido toda esperanza. Entonces dice aquí: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová. Imagínense esa respuesta con ese ánimo que ella dice: vive Jehová, aquí en el verso 12, que no tengo pan. Y ella dice: no tengo pan, no tengo provisión, no tengo alimentos en mi casa. Solamente me queda un puñado de harina. Tengo en la tinaja, dice ella, un puñado de harina que tiene en la tinaja. Quizás nosotros, tú que estás ahí escuchando, quizás tú vas a tu casa y vas con la esperanza de llevar alimento a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, y abres tu nevera y quizás ves tu nevera vacía. Quizás vas a tu despensa y encuentras esa despensa vacía, sin alimentos. Pero déjame decirte que en ese momento que tú ves esa despensa así vacía y que tu bolsillo no tiene para suplir la necesidad de tus familiares, de tus descendientes, de tu esposa, de tus hijos, ese es el momento preciso para tú reflexionar y pensar en la grandeza de Dios. Si tú le estás sirviendo a Dios, si tú le estás creyendo a Dios, puedes tener la plena certeza de que vendrá algo de parte de Dios para tu vida. No importa la situación tan oscura que sea, porque aquí dice que ella le contesta: solo tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poquito de aceite. Un puñado de harina y un poquito de aceite. Quizás ese puñado de harina y ese poquito de aceite solamente iba a dar para que el profeta comiera, y sus hijos, su hijo y ella no iban a tener para comer. Pero ella obedientemente, al escuchar esta palabra, ella le dice que ahora ella recogía los leños, y teniendo ese poco de alimento, ella iba a entrar a su casa para prepararlo para ella y para su hijo. Quizás no era mucha la cantidad. Ella dice: para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso dice en el verso 12. Era tan poco la provisión que ella tenía, quizás tan poca la provisión que tú tienes, la esperanza de resolver el problema, la necesidad, la enfermedad, que quizás tú has dicho: ya no tengo esperanza, me voy a trancar con mi familia, ya no tengo dónde ir, me voy a trancar para dejarnos morir, ya no hay quien nos socorra, quien nos ayuda. Pero la palabra de Dios dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Dice que Elías le dijo: no tengas temor. Eso Dios nos dice a nosotros: no tengas temor por la situación en que tú estés pasando. No tengas temor, ten paz, ten tranquilidad, piensa con mente fría, reflexiona, declara una palabra contraria a la situación que tú ves. Él le dice: ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. O sea, de lo poquito que había, primero él quería comer,
Humanamente uno diría, pero no iba a quedar más nada para la viuda si le daba lo que tenía al profeta. Pero ella obedientemente fue y hizo como él dijo. Dice aquí: ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. O sea, después que tú vengas y me traigas a mí de lo poquito que tengas, quizá humanamente diría, pero cuando yo me devuelva, yo sé que yo no dejé nada o quedó una migaja, pero de eso que sobró, de eso poquito, cuando ella volvió, ya la harina quizás estaba multiplicada, ya el aceite estaba ya incrementado, había cantidad para comer ella y su hijo. El profeta le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. Esa harina de la tinaja, ese poquito que quedaba, que el profeta quizás se lo comió, cuando ella volviera no iba a escasear, lo iba a encontrar con más cantidad. Y ni el aceite también, dice, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta el día que esa palabra que Elías había dado de que iba a haber 3 años de sequedad, cuando se cumpliera esa palabra, ahí va a cesar lo que es el aceite y la harina. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Oiga, como dice la palabra, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y yo me detengo aquí hasta el verso 16. Y me voy a otra historia parecida que está en Segunda de Reyes, su capítulo 4, donde ya no es el profeta Elías al que Dios está usando, sino que es al profeta Eliseo, que es el que viene a continuar el ministerio, el legado del profeta Elías. Su capítulo 4, verso 1 al 7, vamos a darnos cuenta de que es una historia muy parecida y con una gran enseñanza. Aquí en el capítulo 4, mire cómo dice: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Oye, ella no tenía ni aceite, solo una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Oiga bien, y echa en todas las vasijas. Óyeme, que eche en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Fíjese aquí que él está diciendo que lo que tenía era una vasija de aceite, quizás con un fondito de aceite, con una cosita muy mínima de aceite, y el profeta en fe le da esta palabra, dice: ve poniéndola aparte según se vayan llenando. Y dice aquí, mire por acá, continuamos: y se fue la mujer, verso 5, y cerró la puerta obedientemente, y encerrándose ella y sus hijos, ¿verdad? Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo:
ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí nos muestra la provisión divina también, confirmando de que Dios está atento del sustento, de la necesidad que tienen sus hijos. Yo con esta palabra solamente te dejo dicho de que quizá nosotros nos sentimos inmerecedores de que Dios venga y nos haga un milagro de sanidad, un milagro financiero, que resuelva un problema que podamos tener. Pero déjame decirte que así como esta viuda que vimos en Primera de Reyes, capítulo 17, había muchas otras viudas, pero Dios le plació elegir a esta viuda. Así también como Dios se ha placido en elegirnos a nosotros con su llamamiento santo, a ti, amigo, que también te está llamando con ese llamamiento de que vengas a sus caminos a servirle. Jesús mismo dijo que el profeta Elías fue enviado a una viuda en Sarepta, pero había muchas viudas y Dios le plació elegir a esta viuda en su gran potestad. Así también Dios nos ha elegido a nosotros. Yo te dejo con esta palabra, que creas en Dios, que te alimentes de la fe de que Dios puede hacer milagros, puede construir cosas de las que no son, donde no hay nada Dios puede crear. Así que con esta palabra yo termino y declarando que ese problema, oro ahora en este momento que tú tienes, Dios obra de una manera maravillosa. Ya sea en el momento que tú estés viendo este video, en el lugar, el tiempo, Dios tiene el control de todo. Así que recibe esta palabra, recibe la provisión divina, la fortaleza espiritual, la fortaleza, la provisión material, para que tu familia y tú puedan comer y se puedan sostener. Dios te bendiga grandemente. La paz de Dios sea contigo. Amén y amén.